Primero que nada, me presento, soy Andrés Aguilera, soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad La Salle. Tengo más de 25 años en el servicio público y los momentos que han marcado mi decisión profesional han sido muchos y desde muy joven. La verdad es que siempre desde muy joven decidí dedicarme al servicio público y lo decidí por una vocación y un compromiso con el país. Desde muy niño fui formado en el seno familiar, era muy pronacionalista, siempre en vías de todo lo que nos había dado la Revolución Mexicana y cómo fueron creciendo a razón de las oportunidades generadas a partir de los movimientos revolucionarios y de los gobiernos posrevolucionarios. Y eso de alguna forma me hizo siempre estar enfocado a la cosa pública. Decido estudiar Derecho por convicción, además de los vaivenes de la adolescencia. Decido estudiar Derecho precisamente por eso, porque me parece que el derecho es una de las vías más idóneas para poder llegar y acercar la justicia social a donde debe de llegar. En esencia estoy así, soy funcionario público de carrera, soy abogado. Es que básicamente, precisamente por esta formación que te comento hace un momento, fue que decidí estudiar la maestría en Filosofía Social, porque es enfocado a los orígenes del por qué la necesidad de que el gobierno sirva para el beneficio de la gente. Entonces yo me fui a enfocar para adentrarme un poco más ya en el aspecto filosófico, en el aspecto profundo del porqué de la condición de la razón, de las razones del porqué del Estado, del porqué del gobierno, para qué sirve, cómo debe servir. Y ahorita estoy terminando la maestría en Amparo, también para profesionalizar un poquito más ya en el ámbito un poco más técnico del derecho. Pero estas visiones y estos diplomados han sido por esta convicción, servirle a la gente. El Tribunal de Justicia Administrativa es una institución preciosa. Es una institución que tiene más de 54 años de existencia y que ha servido precisamente para lo que dices, para poder dirimir las controversias de los particulares con el gobierno. ¿Por qué es bonito? Porque la verdad es que la idea que traemos todos en general es que el gobierno puede hacerlo todo, incluso en algún momento trastocar nuestros derechos, cuando no es así. En el tribunal sirve precisamente para que las personas, cuando haya un acto que emita la administración pública o alguno de los poderes de la ciudad en el ámbito administrativo, no le favorezca o le parezca que fue injusta, pueden acudir a nosotros y nosotros, en una revisión de legalidad y pro derechos humanos, determinamos si ese acto es válido o no. Entonces, de los actos comunes que ejerce el gobierno, de los que casi todos hemos sido recipendiarios, las multas de tránsito. Oye, ¿por qué me pusiste una multa de tránsito si yo iba bien, si yo manejo bien, si no excedo velocidad, no rebaso por la derecha, en fin? Pues entonces veo mi boleta, voy al tribunal, le digo a los magistrados, oye, no estoy de acuerdo en que el gobierno me haya puesto esta multa. Entonces yo reviso, se la pusieron con certeza y con derecho, y si no fue así, se anula y es como si no hubiera existido ese acto de autoridad. ¿Qué otros actos de autoridades tenemos de esta naturaleza? Tenemos los impuestos locales, el pago del predial, el cobro del servicio de agua. Tenemos también para los comerciantes las verificaciones de establecimientos mercantiles, para quienes construyen, quienes amplían sus casas, quienes desarrollan vivienda, oficinas y demás, pueden acudir con nosotros precisamente cuando les hace una verificación, les llevan a cabo una clausura, les ponen multas, en fin. Esos son los tipos de asuntos que vemos de forma más recurrente. Las multas de tránsito. Las multas de tránsito, los cobros de impuesto predial y el pago de derechos de agua. Nosotros recibimos el acto de autoridad y la demanda de quien impugna eso. Al momento de recibirlas, vemos que se cumpla con los requisitos que establece la ley y admitimos a trámite la demanda. Eso quiere decir que inicia el juicio. Después de eso, es más sencillo de lo que puede parecer. El magistrado que recibió el asunto le comenta a la autoridad, oye, estoy recibiendo esta impugnación en contra de tu multa, en contra de tu impuesto predial, en contra de la imposición de los derechos de agua. Dime por qué lo pusiste, cómo lo justificas, en fin. Y entonces eso lo regresan, que se llama contestación de la demanda. En razón de lo que me dijo quien presentó la demanda y en razón de lo que nos comenta la autoridad, nosotros observamos los elementos que nos hayan dado a consideración como pruebas, valoramos y con eso determinamos, ¿tiene razón la autoridad? Declaro válido el juicio.
no tienes razón, autoridad, porque no lo impusiste conforme a la ley, te faltó considerar alguna situación o no lo analizaste como debías, te lo anulo. Y es como si el acto no hubiera existido. Entonces ya no tiene efectos. Si es una multa, ya no la tengo que pagar. Si es una clausura, me tienes que levantar la clausura. Si es un cobro excesivo de predial, no le vas a cobrar eso que te corresponde de predial. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pagar impuestos, pero le tienes que pagar conforme a la ley. No puedes excederte en eso. Lo que pasa es que, bueno, a nadie nos gusta que nos sancionen, a nadie nos gusta que nos castiguen. La verdad, si recuerdas cuando éramos niños, de repente, te voy a castigar porque te portaste mal. No, yo no me porté mal, ¿no? Y la gente, pues todos tenemos derecho. A fin de cuentas te afecta. Cuando recibes una multa, por más pequeña que sea o por más alta o por más rico que seas, pues te duele pagar una multa. Sobre todo cuando no tienes claridad del por qué. Que es lo que suele pasar mucho con las multas de tránsito. Porque de repente te vas enterando muchas veces, y muchas personas se enteran que tienen multas de tránsito porque no pueden verificar, porque dicen, tienes multas de tránsito. Entonces revisas el portal y dices, ¿y en qué momento me multaron? ¿Por qué me multaron? Y eso es un tipo de cosas que nosotros podemos anular cuando efectivamente no estén debidamente fundadas y motivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya una razón o que la autoridad no haya establecido con toda puntualidad ni la razón por la cual está imponiendo la multa, ni con base en qué facultades la está ejerciendo. Pero no es tanto el actuar bueno o malo del gobierno, más bien siempre lo ha habido. Desde que existe el tribunal, bueno, desde antes, siempre ha existido. A nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta que nos sancionen, a nadie nos gusta que nos clausuren, a nadie nos gusta que nos digan que hicimos algo mal. Sobre todo cuando no tenemos claridad del por qué. Podrá no gustarnos, pero cuando tenemos claridad de que actuamos mal, pues sabemos que la consecuencia va a haber. Pero por ejemplo, con las multas, oye, es que yo no sabía que me había excedido velocidad o me había pasado un alto. El caso también recurrente, que es asuntos de construcción. Uno de repente dice, ya no es suficiente el espacio que tengo, voy a hacer una ampliación en mi casa. Y de repente empieza una actuación y te llegan los inspectores, oiga, usted no puede andar haciendo eso, oiga, pero pues es que es mi casa, sí, pero usted necesita una manifestación de construcción o me tienes que avisar que vas a realizar obra, porque al fin de cuentas eso implica que vengan camiones con materiales, que entren personas a la zona, en fin. Yo, autoridad, tengo que saber. Oye, pero pues es que es mi casa. ¿No sabías? Está bien. Pero el que no sepas no te exime de cumplir la ley. Entonces viene una sanción. Si es justa o no, eso nos tocará a nosotros verificar que se haya cumplido con la ley y que efectivamente la autoridad haya actuado con base en sus facultades. Que realmente los motivos de anulación son por deficiencias al momento de justificar las actuaciones, no porque haya un acto irregular, sino más bien porque no llenaron bien el acta de la visita de verificación, porque la boleta de la multa de tránsito está mal hecha, o porque el impuesto predial o la carga impositiva está mal calculada. Okay. Básicamente es por eso, no implica necesariamente una actuación irregular, aunque a veces también las hay. Lo que hacemos nosotros en el tribunal desde siempre es que como actos de la administración pública, actos administrativos, nosotros teníamos la facultad de resolver en juicio de nulidad las determinaciones que tomaban las contralorías. Entonces ya veníamos haciéndolo desde que existe el sistema de contralorías en el país. Nosotros teníamos la facultad de revisarlo en juicio de nulidad. Ahora en particular nosotros tenemos la posibilidad de formar parte de este tramo de actuación en materia de responsabilidad de deudores públicos. Hoy el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, como el de todos los tribunales de todo el país, tenemos la facultad de juzgar y de sancionar y nosotros imponer la sanción por faltas administrativas graves a las y los servidores públicos y a las y a los particulares que incurren en actos de corrupción, que esa es una de las funciones nuevas que tienen los tribunales administrativos desde 2017 y que nosotros imponemos las sanciones graves para los servidores públicos. ¿Qué es una sanción grave para un servidor público? En mi caso, como servidor público de carrera, creo que no hay nada más deshonroso que el que te destituyan y te inhabiliten para ejercer la función pública, que es una sanción fuerte para los que somos de carrera. ¿Por qué? Es como lo que hacen con los militares cuando los deshonran, que los ponen en un tribunal, les quitan la botonadura, les retiran condecoraciones. Pues un servidor público que te digan, ya no puedes ser servidor público porque actuaste mal, te equivocaste, abusaste de tu cargo y no puedes trabajar en el gobierno. Ese es a mí en lo personal me parece un acto de lo más
pues es bien deshonroso, bien triste, ¿no? Que digan, ya no puedes ser para lo que te preparaste toda tu vida. He tenido que sancionar servidores públicos de todos los niveles y sí han sido muy gravosos. Me ha tocado como ponente, como magistrado instructor, me tocó sancionar autoridades del gobierno central, autoridades en las alcaldías. Me ha tocado destituir servidores públicos. No quisiera ahondar porque muchos de ellos están todavía en proceso, entonces no puedo dar mayor detalle, pero sí me ha tocado el sancionar a servidores públicos que en razón de su encargo usaron bienes del servicio público para efectos partidistas. Me tocó sancionar a funcionarios públicos que abusaron de su cargo y desviaron recursos para fines que no eran los que que les correspondía. Me tocó sancionar a funcionarios públicos que llevaron a cabo decisiones arbitrarias y sin fundamento. Y la verdad es que cuando tienes en un expediente los elementos suficientes para sancionar a un servidor público, siempre es de, híjole, duele, porque sé que es una persona de carrera, que tiene trayectoria, que tiene tal consideración, pero pues le toca y ni modo. Creo que una de las faltas administrativas que no se sancionan, pero que deberían, es aquella persona que acepta ejercer un cargo público sin tener los conocimientos ni la capacidad para ejercerlos. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley y uno cuando asume un cargo público debe asumir el cargo público con la certeza y la relevancia de lo que eso implica. Yo no me atrevería a ejercer la función que realizo o haber aceptado el cargo que me fue concedido como magistrado si no supiera que puedo hacerlo y hasta dónde y cómo puedo hacerlo. Pero tienes razón, muchas veces hay muchos funcionarios que tienen este deseo de servir y que con ese afán incumplen con la ley y no por la maldad, efectivamente, no por la intención de generar un beneficio, de hacerse un beneficio por el ejercicio del servicio público, sino por ignorancia. Un caso que es muy recurrente. Autoridades con niveles de dirección toman decisiones. Es que es para beneficiar a la colonia tal. Entonces manda la cuadrilla vamos a bachear la colonia X. Oiga, pero ya nos acabamos el dinero de la partida para el bacheo. No importa, háganlo. Entonces para eso agarran y mueven dinero que estaba destinado, no sé, para banquetas, lo sacan de banquetas y lo meten para bacheo. Eso, el haberlo hecho sin la debida fundamentación legal, sin la debida estructuración, ya es un desvío de recursos. Y no porque hayan actuado mal, no porque se hayan embolsado la lana, sino más bien porque con tal de resolver un problema, lo atajaron de otro lado. Y eso es muy recurrente, que sí lo he visto. Sí me han tocado ver funcionarios públicos que sí se han pasado y me ha tocado muchos, la gran mayoría, situaciones como la que te comento, situaciones de programas sociales de apoyo en las alcaldías que tienen actividad agraria, programas de reparto de enseres para la agricultura. Oye, es que fíjate que a la comunidad X les faltan semillas, les faltan hoces, les faltan material para esto. Ya no tenemos, bueno, pero agárralo de acá y pásalo, cómpralo y llévaselos. Ya cuando revisas el expediente y lo ves, dices, bueno, pues es que este cuate no actuó mal. Bueno, sí actuó mal porque no lo fundó, pero no lo hizo con el dolo ni con la intención de tener un lucro para sí, personal, sino más bien para cumplir con la función. Y eso pasa mucho. Precisamente como hemos detectado esto, nosotros en el tribunal estamos promoviendo una firma de una serie de convenios con las alcaldías y con autoridades de la ciudad, precisamente para ayudarlos a la capacitación que ahorita comentas. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tienen que ir viendo para poder realizar su función mejor? Sé que la Escuela de Administración Pública Local está haciendo lo propio, pero nosotros vamos a abonar porque nuestra visión va a ser cómo hacer las cosas y que yo te las revise y que te pueda decir las hiciste bien. Todas. Nosotros como institución no dependemos, no somos una dependencia de gobierno, somos un organismo aparte del gobierno que tenemos la libertad legal para poder revisar todo el actuar que ellos tengan. ¿Qué garantía se puede tener? La garantía es que a nosotros al dictar una sentencia, esta tiene una obligación de ley. Incumplir una sentencia nuestra es tanto como decir que no voy a cumplir la ley. Entonces, la garantía de que vamos a ser escuchados, sí. De que nuestras determinaciones se van a cumplir, también. ¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía cuando tenga una situación así? Acercarse a nosotros. Nosotros, desde que se crea el tribunal a la fecha, contamos con un área de atención ciudadana que está creada ex profeso para orientar a la gente en este tipo de situaciones. Gente que llega precisamente con un cobro excesivo en el agua.
que es recurrente, que de repente te llegan unos bimestres que te duplican la cuota que venías dando, pues van con nosotros, vemos la boleta, las condiciones, esta serie de conceptos que vienen desglosados en la boleta de agua que no entendemos, acá se revisa, se analiza, se ve el desarrollo del consumo, en fin. Y nosotros le decimos, mire, efectivamente el consumo de agua que tuvo pues, fue mayor, pues, aquí se detectan estas condiciones, estas irregularidades. Tiene usted 2 vías, puede usted iniciar un juicio con nosotros para impugnarlo, porque fíjese que aquí la autoridad no fundó el por qué le aumentó el agua. Y nosotros también decirle cuándo sí y cuándo no prospera. Eso es lo que puede hacer la ciudadanía, puede acercarse a nuestras redes sociales, puede acercarse a nuestro portal y ver todas estas condiciones, qué es lo que les puede servir y qué se les puede orientar. Cada día estamos mejorando y tratando de mejorar nuestra comunicación vía redes. Entonces, la idea es que todas las dudas, la mayor parte de las dudas que pueda tener la ciudadanía, estén ya resueltas en nuestro portal. Así lo hemos venido haciendo y así lo estamos revisando de forma continua para que las dudas más comunes, como te digo, agua, predial, multas de tránsito, se ve ahí cuáles son los asuntos recurrentes que nos han llegado y qué puedes y qué no puedes impugnar con nosotros. Nosotros contamos con un área, esta misma área de atención ciudadana, cuenta con los asesores jurídicos que no solamente orientan, sino que en caso de que se tenga que iniciar un juicio, ellos mismos van a darte la representación jurídica. Vas a tener un abogado especializado en materia administrativa, en materia de responsabilidades, que te va a llevar tu juicio sin que te cueste un centavo. Que también ha sido una de las novedades que tuvo el tribunal desde que se creó. De que se creó tenemos esta área, que antes era Defensoría Jurídica. Y nosotros eran los defensores jurídicos porque realmente se dedicaban a hacer la defensa de la gente. Y ahorita no solamente hacemos eso. Ahora también orientamos, asesoramos, guiamos y en caso de que no sea un tema de la ciudad, pues los canalizamos hacia donde tengan que ir. O sea, damos el servicio integral. Lo que queremos hacer es, como tú lo comentabas hace un momento, muy poca gente conoce la existencia del tribunal. Muy poca gente sabe para qué sirve y cómo sirve. Entonces, lo que nos hemos propuesto para esta gestión es acercar al tribunal más a la gente, acercarlo al pueblo, que sepan que es un tribunal del pueblo, no es estos tribunales que se ven así grandotes y potentotes con señores que nos decimos magistrados y que somos todopoderosos. No, la verdad es que la idea es que vean que somos autoridades sensibles y cercanas, que estamos para ayudarles a resolver los problemas y que estamos sobre todo para que la gente tenga un órgano que lo escuche y que sepa que se le defiende de la posible arbitrariedad de parte de la autoridad. Entonces la idea que tenemos es no pedirles que vengan, nosotros ir hacia las alcaldías para que nos conozcan, presentarnos, llevar el servicio de asesoría jurídica y que nos vean y que podamos platicar. Todas y todos los magistrados podemos platicar con la gente las dudas que puedan tener, que nos conozcan, que vean que esto de la imparcialidad no es estar encerrado en una oficina, es ir a los lugares donde se generan los problemas que resolvemos, conocer la problemática más del lugar, más del porqué de cada asunto, para resolver con mayor justicia. No solo con la ley, sino también viendo siempre que sea una acción justa. Es que depende mucho, porque la urgencia no solo depende del impacto que tenga porque sea mucha o poca gente la afectada. El impacto viene porque cada asunto que nosotros recibimos es una persona, es una familia, es una comunidad que se ve afectada por un determinado asunto. Te pongo un ejemplo. Hay colonias en las que hace muchos años eran colonias residenciales, no residenciales en el sentido de residenciales, sino que eran colonias formadas por casas. Y en esas colonias formadas por casas, de repente empezaron a construir edificios. Y una comunidad que era de 100 personas, gracias a la posibilidad de tener vivienda hacia arriba, se volvieron comunidades de 300. Y como se ha ido incrementando la vida en la ciudad, hace que la conflictiva social incremente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues acercarnos y conocer esa conflictiva en particular. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros no solamente la frialdad de resolver en papel lo que estamos teniendo que firmar y que resolver, sino que conozcamos a ciencia cierta el por qué se generó ese problema. Hay un juicio en el tribunal que es la acción pública,
que es esta acción que tiene la ciudadanía de poder impugnar los permisos que se dan para el desarrollo de obras y de cambios de uso de suelo y todas estas cosas. Cuando se presenta una acción pública en el tribunal, nosotros, además de ver una demanda, vemos que hay una posible conflictiva social en una colonia. Es más, ni siquiera en la colonia en su totalidad, quizá en unas cuantas cuadras. Pero sabemos que es un foco de conflicto social. ¿Por qué? Porque alguien no está conforme con una obra que van a desarrollar. Entonces, en razón de eso, es como se tiene que ver y se tiene que recibir la demanda. Como un problema colectivo que puede repercutir en otros aspectos de la comunidad. Pero ver cómo repercute. No es lo mismo cómo repercute una obra en una colonia en la zona centro de la ciudad a cómo repercute en la zona limítrofe. Porque allá, si tú le pones en alguna de las alcaldías limítrofes una obra de dimensiones mayores a las permitidas, sabes que evidentemente vas a tener una deficiencia en servicios de agua, en servicios de transporte, en servicios de comunicación, en fin. Y no es lo mismo de una obra que vas a tener acá, que vas a tener otra conflictiva, pero que no necesariamente te reviste esa conflictiva en transporte, agua, movilidad, en fin. O sea, sí se tiene que ver muy preciso por la condición de la ciudad. Sí, de hecho tenemos 3 días de haber asumido la presidencia de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados Tribunales de Justicia Administrativa del país. Una responsabilidad que me llena de responsabilidad y de mucho orgullo, porque es un voto de confianza de mis compañeras y compañeros magistrados del país, de encabezar los esfuerzos de esta asociación en pro de 3 cosas. La primera, darle mayor fuerza a la justicia administrativa en todo el país. Así como en la ciudad, en cada entidad hay un tribunal administrativo que tiene las mismas funciones que tenemos nosotros acá y que nos encargamos de lo mismo, de ser un lugar donde la gente puede resolver sus controversias con las instancias gubernamentales. Y que en la mayor parte de los estados, al no ser instituciones que sean estridentes políticamente hablando, porque la verdad es que ninguno generamos problemas, más bien los resolvemos, no tenemos la proyección ni el foco para que vean y volteen a ver lo que hacemos. Entonces la idea es darle una mayor fuerza y visibilidad a los tribunales administrativos, precisamente en razón de su relevancia, para que la gente sepa que cuenta con instancias que los ayudan a resolver la conflictiva con los estados y municipios. La segunda es, precisamente por la importancia de estas instituciones, darles una fortaleza frente a los gobiernos estatales, de una fortaleza derivada de la unión de visiones de todos nosotros. Y la tercera y la última, generar mayores condiciones para que quienes juzgamos tengamos una mayor capacitación y estemos mucho más y mejor preparados para servirle a la gente. Entonces la idea es poder unir fuerzas para, 1, fortalecernos, 2, capacitarnos, 3, servir mejor. La forma en la que lo vamos a hacer es precisamente compartiendo las experiencias que han sido de éxito en algunas de las entidades que hemos tenido programas muy exitosos, como por ejemplo este asunto de la Defensoría Jurídica, cómo lo estamos manejando, y compartir esta visión para que en razón de sus posibilidades y capacidades económicas puedan ser replicados en todas las entidades de la República. Estados como Nuevo León, por ejemplo, tecnológicamente hablando son muy avanzados, cuentan con procesos informáticos mucho más avanzados incluso que algunas instancias federales. Entonces, ese tipo de cuestiones de éxito, importarlas a lugares como la Ciudad de México. Experiencias como ciertos juicios sumarios en otras entidades, traerlas para acá. Juicios sumarios, por ejemplo, es un juicio que, de regular, un juicio en la Ciudad de México, el trámite es entre 6 y 8 meses el juicio de primera instancia y la revisión con nosotros en la sala superior. Todo eso dura 8 meses. Un juicio sumario nada más es de una instancia y dura en promedio en resolución entre 3 o 4 meses cuando mucho. Y es sumario porque es más rápido, es más acortado y es más pronto. Entonces, ese tipo de cosas que permiten servir mejor y que permiten juzgar, pues tratar de ver qué se puede incorporar y qué podemos aprovechar. Orgullosamente, la Ciudad de México ha sido un caso de éxito para el sistema digital de juicios, que es la gestión judicial de forma informática, que ha sido de avanzada y que ha servido para muchas entidades para mejorar sus procesos y su trámite de juicios.
Así irnos diversificando para ver qué nos ha servido y qué nos sirve mejor para servirle a nuestras comunidades. El sistema de gestión de juicios o el sistema digital de juicios es que cada demanda que entra al tribunal, y ahorita por mandato de ley tienen que entrar necesariamente en físico con firma autógrafa y demás, todo ese proceso se digitaliza. Desde que entra la demanda y todo su tránsito se va digitalizando. Entonces, ya sea que nos llegue por vía electrónica o en físico, nosotros todo eso lo volvemos un archivo digital, que tiene dos finalidades. La primera, tener un acceso más eficiente a los expedientes para no estar agarrando tomos inmensos y estar ahí moviendo hojas, sino que podamos meternos a través de la computadora y veamos, oye, necesito encontrar tal prueba. Entonces, a través del sistema informático le pones, necesito certificado de uso de suelo del juicio tal. Entonces te aparece. Entonces es más rápido, la gestión del juicio es más rápida. Se abaten costos porque no hay que gastar en fotocopias, porque ya no necesitas estar fotocopiando papeles. Lo tienes en una pantalla. ¿Hacia dónde vamos? A que todo esto se traduzca en que evitemos el uso del papel al máximo y que las demandas no tengan que ingresarse solamente en físico, sino que desde la computadora del despacho de abogados, desde la computadora del defensor administrativo de nosotros, se presente la demanda, se redacta la demanda, se revisa y se ingresa. Eso es a lo que estamos apostando, es hacia donde estamos encaminando. Ya tenemos el inicio del juicio digital, esperamos en breve poderlo echar a andar. Pero sería eso, tener cero papel y que todos esos procedimientos se lleven a cabo de forma más ágil, sin tener que gastar dinero en cosas que podemos ahorrarlo y abatiendo tiempos de resolución. Sí, y la que es básicamente la falta de presupuesto. Los tribunales administrativos, por el tamaño, por la función que desempeñamos, hemos tenido un margen de gasto muy acotado. Y este margen de gasto acotado sí nos permite operar. La verdad es que nos permite funcionar de forma regular. Pero no tenemos un margen para crear proyectos estratégicos para la mejora continua. Ahorita, por ejemplo, tenemos un tema que nos está obligando una reforma a la ley de amparo, de interconectarnos con el Poder Judicial para que los trámites de los juicios de amparo que nosotros tenemos que desahogar, porque así lo dice la ley de amparo, en lugar de hacer todo esto que te digo, que sea por papel y que tengas que sacar 20 millones de fotocopias y así, lo hagamos de forma digital. Pero eso implica un gasto en infraestructura informática que no necesariamente tenemos previsto en nuestro gasto. Por el contrario, no lo tenemos previsto, no nos lo consideraron en nuestros presupuestos de egresos. Entonces, pues tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Tenemos que enfrentar muchas reformas legislativas que no traen aparejado un capítulo específico de gasto. Por ejemplo, cuando se crea el sistema anticorrupción, que nos da la facultad de sancionar a los particulares y a los funcionarios públicos por faltas graves, no se estableció un gasto en particular o una partida en particular, como sí fue cuando se hizo el sistema penal acusatorio. Acá nos dijeron prácticamente, con lo mismo que gastas ahorita, tienes que ponerme una sala y tienes que ponerme 2 salas y tienes que contratar el personal para poder ejercer esa función, con lo mismo que tienes el año pasado. Oye, pero el año pasado yo nada más resolvía con 5 salas, una sala superior y tenía tanto personal. Pues hazle como puedas. Esa es la gran problemática que enfrentamos todos los tribunales administrativos actualmente, que tenemos que dar cumplimiento a la norma que se aprueba, pero que no nos presuponen ni nos presupuestan gasto para ejercerlo. Ese es, creo que, el principal reto. Y el segundo, y creo que no menor reto, es precisamente esto de acercarnos más a la gente. Esto de que la gente nos conozca más, que la gente sepa que hay un tribunal en el que puedes ponerte en un plano de igualdad con las autoridades del gobierno cuando sientes que hubo algo injusto o algo no se llevó en términos de ley. Ese es nuestro gran reto, salir a la calle, salir con la gente, que la gente nos vea, nos sienta y sepa qué hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Ya me la puse. Es que la verdad es que difícilmente puedo decir que me haya costado trabajo. O sea, sí me duele ver que el servicio público se ha afectado, porque te digo, soy servidor público de carrera y vocación. Cuando veo que alguien ha abusado de eso y que ha sido tan fuerte que ha llevado a que tenga uno que inhabilitarlos y destituirlos, pesa, pero no por ellos, me pesa por el servicio público,
porque yo quisiera que este país tuviera un servicio público de excelencia. Como todo producto humano, pues siempre va a haber muchos que sí y otros tantos que no. He tenido 2 casos de obras que han sido de obras que han sido complejos tanto por la presión social como por la presión política y económica que se han tenido. 2 obras muy grandes en las que hubieron irregularidades en el otorgamiento de permisos y concesiones para llevarlos a cabo. Desgraciadamente, en ambos casos, por algunas maniobras jurídicas, hoy estos juicios siguen todavía en resolución del Poder Judicial Federal. Pero sí han sido 2 en las que se notó que hubo algún actuar irregular del gobierno porque se otorgaron permisos en zonas que no debían de otorgarse. En una zona donde antes había una parte de conservación territorial y otra en la que antes era un predio muy grande con una sola casa que de repente se van a construir unas torres de departamentos. Que la verdad es que con convicción y vocación uno resolvió negarlo y darle la razón a la autoridad porque efectivamente se había actuado de forma irregular. Pero sí, esos creo que han sido los 2 asuntos más difíciles. Ya en los asuntos de responsabilidad de servidores públicos, como te decía, sí me ha tocado sancionar a servidores públicos de nivel alto. En alguna ocasión una destitución cuya implicación fue muy fuerte, pero pues la verdad lo hice con la convicción de que está bien destituido y sí actuaron mal y sí abusaron de la función. Les diría que se acerquen y nos permitan acercarnos, que sí somos autoridades, sí tenemos este título de jueces magistrados, que suena muy rimbombante, pero que la realidad es que somos personas que estamos ahí trabajando para la gente, para servirle a la gente, que les sea de utilidad, que sepan que no están solos cuando sientan que hay una injusticia cometida en su contra por el gobierno, que pueden acudir con nosotros, que tengan la certeza absoluta de que las resoluciones que tomemos las vamos a tomar en legalidad y en justicia, siempre viendo el beneficio de la colectividad. No estamos sujetos lo único que nos sujeta es la ley. Lo único que nos obliga es su cumplimiento. Y lo único que buscamos es servirle a la gente. Acérquense, nos vamos a acercar nosotros, pero tengan la confianza de que somos servidores públicos que sabemos escuchar, sabemos entender y les vamos a saber servir. Es que es lo que más nos importa, escuchar a la gente, entender y saber y sentir lo que está viviendo la gente. Porque de otra forma no vamos a ser más que resolutores vamos a ser firmones de papeles. Y la verdad es que no aspiramos a eso. Queremos ser servidores públicos en la extensión de la palabra.